Hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse. Bienvenidos a esta conferencia que impartirá la doctora Cecilia Martínez Leal. Soy Ana Barberena, directora de Parque Arte. El título del webinar de hoy es Los espacios públicos como componentes en la producción de las dinámicas económicas, sociales y culturales de las ciudades. Hablando con Cecilia, estaba yo sorprendida con este título. Es tan vasto, parece que no faltó nada. Inclusive tenía yo hasta problemas para anunciarlo en el correo y demás con un título tan amplio. Entonces me intrigó Claro. desde el principio. Gracias a todos por conectarse. Tengo el enorme gusto de presentarles a la doctora Cecilia Martínez Leal. Tengo unos años de conocerla y desde el principio me sorprendió todo el conocimiento que tiene en torno al espacio público. No nada más, por ello me sorprende. Es una bella persona, una gran amiga. Es mi amiga, es mi amiga. Sí, así es. O sea que, doblemente admirada en la amistad y en el conocimiento. Quisiera platicarles en términos generales, bueno, primero la pertinencia de una conferencia así, de cara a Parque Arte, y luego quiero tomarme unos minutos para describirles su recorrido, compartirles la semblanza de Cecilia. Eh, Hace 2 años, hasta un poquito más, que Cecilia y yo hablamos del tema del espacio público, de las iniciativas de cara a las ciudades, urbanismo, y todo ello acompañado del arte. En el contexto de Parque Arte, esta es una conversación pertinente, porque antes de hablar de arte y de obras, de intervenciones, hablamos de espacios, de espacio público. Y Cecilia tiene un amplio recorrido en ello, es una especialista del espacio público. Cómo se crean ciertas condiciones, cómo se cuidan, cómo se preocupan públicos y todas las ventajas que traen. Entonces, a mí me gusta esta conversación en Parque Arte porque si nuestro objetivo es llevar el arte al espacio público, pues habrá que cuidar y procurar ese espacio público y qué condiciones tendríamos que tener. Entonces, bueno, le doy la bienvenida, es un honor para nosotros tenerla en este webinar y les contaré un poco de su camino. Eh, Cecilia Martínez Leal es la anterior directora de la oficina ONU Habitat en Nueva York. Retirada en 2013, tiene una amplia experiencia en vivienda, urbanismo y diseño urbano, trabajando con las comunidades, sector privado, academia y gobiernos nacionales y locales en América Latina. Tiene un doctorado en urbanismo de la Universidad en Oxford Brookes, en Oxford, Inglaterra, sobre desarrollo comunitario y estudios de maestría en planificación urbana y diseño de la Universidad de Edimburgo. También tiene un título de grado en arquitectura de la Universidad Iberoamericana en México. Antes de unirse a la oficina ONU Habitat Nueva York, Cecilia Martínez sirvió como directora de ONU Habitat para la Oficina de América Latina y el Caribe, con sede en Río de Janeiro, Brasil. Esto fue del 2007 al 2011. Y como directora de ONU Habitat México, con sede en la Ciudad de México, de 2004 a 2007. De 2003 a 2004 fue directora del Programa Municipal de Asociaciones Público-Privadas de la Secretaría de Desarrollo Social en México. Mantuvo otras posiciones durante su carrera, incluyendo miembro de la Plataforma de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México, miembro del Consejo de Fin Común, fundadora de la primera Asociación de Microempresarios de la Ciudad de México, profesora de Planificación y Diseño Urbano en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México, asesora del director de Vivienda y Urbanismo y del subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Asentamientos Urbanos y Obras Públicas, y socia del despacho Diego Villaseñor Arquitectos. Actualmente es miembro de los consejos de Fundación Placemaking México y del International Council for Caring Communities, con sede en Nueva York. Es miembro del Consejo de Hábitat para la Humanidad México y presidenta del Consejo del World Resource Institute, Oficina de México. Pues nos da mucho gusto recibirte, Cecilia. Te agradecemos profundamente este tiempo, que nos compartas tu experiencia y que nos hagas disfrutar de esta hora que vamos a estar contigo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Ana, y muy buenos días a todos. Me da un poco de risa cuando me presentan, porque la realidad es que cuando uno llega a esta edad, la que yo tengo, ya ni digo cuántos años, uno ha pasado por tantas cosas que ya
ni cuenta, ya ni se acuerda uno. Luego me preguntan y digo, ay, de veras, sí es cierto, ahorita que mencionaste cosas, en fin. Pero bueno, entremos al tema. Y yo les cuento que el gran tema, porque me dediqué al principio de muy joven, estando justo estudiando arquitectura, me dediqué a averiguar un poco cuál era el problema de la vivienda. En mis épocas no había ni ley de vivienda, no había Secretaría de Asentamientos Humanos, no había nada de estas cosas. Y así poco a poco me fui adentrando en la planificación urbana, y la planificación urbana me llevó en los últimos años de mi vida profesional a tratar de defender el tema sobre el espacio público. Y lo logramos y fue un gran éxito todavía estando en Nueva York, porque se revisó a nivel de Naciones Unidas todo lo que es con todos los países miembros que había que conformar, y logramos meter el tema. Y nos pareció súper, súper importante. Esto de la tecnología no se me da muy fácil, pero creo que voy a ver si logro entrar. Ah, ya entré y lo metemos. Ah, ¿se ve bien? ¿Sí, Ana? Perfecto, Perfecto. Ceci. Ok, entonces, ¿por qué todo este título tan largo de la producción de dinámicas económicas, sociales y culturales? Bueno, vamos a tratar de dividir esto muy rápidamente porque sé que solo tengo media hora. Uno es qué son los espacios, cómo se generan, luego cómo observamos y cómo mejoramos el espacio público, y luego a lo mejor dar o hablar algunas recomendaciones. Cuando hablamos de espacio público, hablamos desde el momento en que salimos a la banqueta, a nuestras calles. Son parques, son jardines, son playas. Yo viví en Río de Janeiro, las playas se usaban de una manera extraordinaria. Nunca he visto el uso de playas como lo vi ahí. Cines, había las pantallas para ver el fútbol cuando son partidos mundiales, había conciertos, la celebración del Año Nuevo, jamás he visto tal cantidad de gente reunida ahí, más de 3 millones de personas, todas al mismo tiempo en tranquilidad y paz, celebrando y viendo fuegos artificiales. Ahora la gente se reúne, mucha gente hoy en día, el espacio público que usa es, nos vemos en la parada del camión, nos vemos en la parada del metro, ahí se ven hoy en día. Las calles, las veredas, los derechos de paso, las banquetas, los camellones, si son muy estrechos no podemos ni caminar. Todo eso es parte del espacio público y por eso es tan importante. Ahora bien, ¿cómo se generaron? Bueno, y además es importante pensar que son lugares que deben ser accesibles a todo público. No hay ricos o pobres o descalzos o no descalzos o bien vestidos o mal vestidos. Son el escenario de nuestra vida pública. Y es donde nos encontramos con gente, donde se llevan a cabo intercambios económicos y sociales, porque pasamos de ahí a un centro comercial, todas estas cosas. Y hoy en día, con la migración y el problema de migración que estamos teniendo, va a ser el lugar donde se mezclen las culturas y se volverá muy importante. Ahora bien, vamos a hablar, como les dije, cómo se generaron los espacios públicos. Y para mí hay 5 temas importantes que pensar o repensar. Uno es que para nosotros en América Latina, y sobre todo en México, las ciudades prehispánicas e históricas nos dejan ya claramente. Aquí es el caso de Teotihuacán, que dirán, bueno, esto no viene al caso. En realidad aquí hay calles marcadas y sabemos que hubo barrios y asentamientos que se daban alrededor de las pirámides. Pero no solo eso, en este caso tenemos hoy día en la Ciudad de México, por ejemplo, calles que fueron trazadas originalmente por los aztecas y que se mantuvieron todavía hoy, y sabemos, tenemos algunos de estos planos, se mantuvieron al día de hoy, que son calles que utilizamos hoy cotidianamente. Nos dejaron algunos trazos de la ciudad y que siguen hoy vivos todavía. Segundo, el hecho de cómo empezó, cuando llegaron en la época colonial, cuando llegan los españoles, traían ya la idea de lo que era el damero, que en realidad se genera desde las ciudades romanas. Y los romanos empezaron a definir sus ciudades porque tomaban muchos nuevos territorios y ahí empezaban a enmarcar ciudades para poder crecer. Esa era la idea. Y los españoles lo tomaron tal cual. Y en ese sentido, entonces formaron la Ley de Indias y organizaban todas sus relaciones económicas y sociales en función de la ciudad. ¿Qué hacían? Si fuera un español y diría, traje una plaza y luego ponga las calles alrededor de esta plaza, y alrededor de estas calles vamos a ir definiendo las casas para los ricos, las designaban ellos, y luego dependiendo de la situación social se iba dando en realidad la ubicación de lo que estaba.
pero además al mismo tiempo, como lo vieron desde los romanos, se iba dando una iglesia, se iba dando una plaza principal, se iba dando un mercado, y esto en realidad fue lo que fue trazando nuestras ciudades, sobre todo en la Nueva España. Y con esto además se daba una serie de leyes. Por ejemplo, estaba prohibido que los indígenas entraran a la ciudad. Entonces, era muy importante redefinir, digamos, todo este espacio público. Poco a poco fueron cambiando estas leyes de Indias. Por ejemplo, lo tenemos en la Ciudad de México, en la tabacalera, porque el tabaco estaba prohibido que los indígenas lo vendieran, pero necesitaban mano de obra y en eso permitieron que entraran a la ciudad. Antes no lo permitían, era muy importante esto. Entonces, esto es súper importante porque en realidad nos definió por siglos, 16, 17, 18 y hasta el 19. Nuestras ciudades se fueron trazando así en toda América Latina. Fueron miles y miles de ciudades que se trazaron. Este es un plano de San José, les podría enseñar el plano de Colombia, de ciudades en Colombia, de ciudades en Venezuela, en fin, toda América Latina tiene ciudades de este tipo, donde varía simplemente la plaza, pero aún se mantiene y lo que hay alrededor de estas plazas, que es importante, y la ciudad ortogonal. También se dio, y todavía lo vemos en ciudades como Puebla, barrios indígenas, donde estaban muchas veces al otro lado de un río, y se fueron dejando o se iban haciendo barrios de los panaderos, de los plateros, de los herreros, y servían a la ciudad, pero no se les permitía entrar. Estos barrios después se fueron dando de alguna manera también en el sentido ortogonal y también les ponían alguna plaza alrededor y una pequeña iglesia, una pequeña capilla. Se iban complementando a la traza misma de la ciudad y que era muy importante. Y de ahí nos vamos al movimiento de la ciudad moderna. ¿Qué sucede con la ciudad moderna? Ahí empezaron nuestros problemas. Lamento decirlo y lo siento por los que sean arquitectos. Con la Carta de Atenas en 1933, había alguien llamado Le Corbusier, el gran arquitecto que tanto admiramos, y a mí me llevó años de estudio entender por qué Corbusier la regó en la cuestión urbana. Y es porque Le Corbusier asumió cosas que no existían. Asumió que el automóvil iba a ser lo máximo y se iba a quedar aquí, que todo mundo iba a tener un acceso al automóvil. Pensó que teníamos que tener unas supermanzanas para proteger justamente a las personas del automóvil que se iba a dar. Pensó que teníamos que tener zonificación en el sentido de cómo ir definiendo los usos de suelo y que las ciudades jardín tenían que darse aisladamente del resto de las actividades económicas. Pensó que teníamos que tener baja densidad, mucho espacio verde, que era muy importante, y sobre todo tener esto, como digo, la torre en el jardín. Entonces eran torres con la planta baja verde, grandes espacios muy segregados. Y en ese sentido se creó justamente, nos ha venido a generar este modelo de urbanización global ya en el siglo XX. Hoy vemos un periférico en donde encuentras zonas residenciales que bajan a una sola vialidad enorme, ¿no? O zonas industriales, o zonas tecnológicas, o centros comerciales, y todo va a dar a grandes avenidas, y cada vez tenemos menos calles y menos plazas y menos sentidos de calles ortogonales. Y en ese sentido, sí, esta me pareció una ilustración muy importante. Si vemos abajo, encontramos que esta es la traza urbana de París, al lado izquierdo, de Nueva York en el centro, y de Buenos Aires al lado derecho. Fíjense cómo independientemente que París es una ciudad que es más en forma de estrella, que llega a pequeños espacios, todas tienen una escala muy parecida, que es la escala de las manzanas que se usaban entonces. Y fíjense lo que vino a hacer Le Corbusier cuando decidió las grandes manzanas. Fíjense la diferencia entre esta situación en la que no se puede cruzar fácilmente por una calle y lo que se da en estas ciudades hoy todavía, donde nos encanta ir a pasear, sentarnos en los cafés, ver a la gente y caminar. Y además tenemos alternativas para poder, si hay un embotellamiento en una de nuestras calles, pues nos vamos a la siguiente o nos cruzamos a la que sigue. Tenemos muchas alternativas. Aquí se cerraron esas alternativas.
Y lo vemos, por ejemplo, en la ciudad de Brasilia, que es fotografía fantástica, pero miren lo que son las grandes vialidades. Yo me quedé atorada varias veces en la ciudad de Brasilia para llegar al aeropuerto porque se empezaron a saturar. Y además cruzarlas a nivel peatonal se vuelve un infierno cuando hay 40 grados de temperatura. Entonces, esto es lo que empezó a generarse con las ciudades modernas, con el movimiento de la ciudad moderna, en donde hay grandes espacios, pero muy pocas vialidades o peatonales que no nos llevan prácticamente a nada o son muy limitadas. Y esto se volvió muy interesante para los políticos, debo decir, para la iniciativa privada, porque al final decían, desarrollan pocas calles y dejan un poco a que todo el resto se vaya generando solo. Y en ese sentido, entonces, perdón, nos fueron impulsando a generar este tipo de ciudades que después vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y el quinto elemento que en América Latina tenemos que tomarlo en cuenta son los asentamientos ilegales o informales, llamados de todo tipo, favelas, zonas perdidas, en fin, ni les pongo el nombre. ¿Qué sucedió? En los 40, lo que sucedió fue que la gente llegó a las ciudades pensando que iba a encontrar nuevos empleos porque se empezaba a dar la industrialización, que copiamos desde Inglaterra, y entonces la gente dijo, hay que moverse. Inclusive esto se dio en los 40, en los 50, en los 60, y la gente llegaba a la ciudad buscando empleo y llegó un momento en que las industrias ya estaban saturadas, ya no tenían más empleo que generar. Y esta gente ya no se regresó a sus pueblos, a sus poblados, se quedó en la ciudad. Y en ese sentido hubo justamente una política, porque la gente cree que no había nada de políticas, había la política y era la política de dejemos hacer y que la gente se asiente donde pueda. Y la gente iba tomando pequeños lotes, iba armando sus casas, inclusive una pegada a la otra para ahorrarse una pared, y así se fueron generando todas estas zonas informales que se vuelven fundamentales hoy en día porque rodearon nuestras ciudades, fueron creciendo cada vez más. Decíamos, inclusive cuando empezábamos a estudiar la ciudad, decíamos, el individuo nace, crece, se reproduce y se va a vivir a la Ciudad de México, o empezó a irse a vivir a Monterrey, que estaban las otras industrias, y por años y décadas tuvimos solo 3 grandes ciudades, México, Guadalajara y Monterrey, y crecían y crecían y crecían y se desarrollaban, pero no como eran las zonas, nuestras zonas coloniales, sino alrededor de las grandes ciudades estaban los grandes asentamientos. Y estos asentamientos se fueron generando y desdoblando. Hoy tenemos 3, 4 generaciones. Si ustedes van a la ciudad de Nezahualcóyotl, que fue una de las grandes ciudades que se desarrollaron al inicio, que son ciudades sobre ciudades, hoy tenemos ya 3 nuevas generaciones o 3 nuevos grandes asentamientos que continúan en la ciudad al infinito, no cabe duda. Esto también es importante verlo porque también son seres humanos, necesitan de espacios públicos. Mucho inclusive de lo que se vio en Tijuana ahora en la parte cuando empezó la violencia, mataban mujeres, es que muchas de estas mujeres las mataban en zonas donde no había iluminación, regresaban a sus casas del trabajo, en lugares donde no había calles, eran grandes solares, tenían que cruzarlos y nadie sabía dónde estaban. Y muchas veces aparecían ahí muertas. Entonces, no había calles, no había espacio público y estas son las zonas que más necesitan del espacio público, si se ponen a pensar. No de nuestras lindas placitas y cosas que vamos muchas veces cuando llegamos a los pueblos, cuando vamos de vacaciones, decimos vamos a tomar un cafecito. Lo primero que buscamos es al centro y al llegar al centro sabemos que ya estamos en el centro porque ya llegamos a la plaza y siempre hay un café o hay algo que podemos tomar y nos sentamos, descansamos y luego ya nos vamos al hotel. Esto es justamente donde no se da nada de esto. Y hoy con la pandemia se nos reforzó más que nunca. Cuando la gente decía manténganse en casa, mucha de esta gente decía, ¿cuál casa? ¿Cómo juntamos a toda la familia donde la abuelita tiene que esperarse a que se termine la telenovela para poderse dormir en el sofá? El papá se va de vigilante por la noche y entonces el hijo duerme en su cama y en el día duerme el papá. Todas estas cosas pasaron en todo el mundo. Y ahí nos dimos cuenta más que nunca que necesitamos de espacios públicos, pero de calidad. Y en ese sentido, cuando empezamos a juntar las ciudades con grandes
edificios de vivienda, con zonas informales, con algunas zonas que más o menos se dan y nuestras ciudades coloniales, empezamos a perder el espacio público en términos generales y a desarrollar caos. Esa es la realidad. Y en ese sentido, decimos, ¿por qué perdimos el espacio público? Bueno, cada vez dependemos más del automóvil, estamos tratando de impulsar la bicicleta. La actitud de la arquitectura y el urbanismo hacia los lugares públicos ha sido muy pobre o nulo, es una vergüenza. Inclusive zonas, lo vemos ahora en Santa Fe y en la zona donde se generan todos estos nuevos centros comerciales. Muchas veces lo que hace el arquitecto o el urbanista es deja el espacio porque dice que ahí va a ir un parque, nadie hace el parque y años después todo el mundo se hace de la vista gorda y resulta que aparece un edificio de la noche a la mañana. Y entonces realmente no lo hemos defendido. También sucede que con periféricos, circuitos, segundos pisos, carreteras por las ciudades como en Estados Unidos, va a llegar un momento en que nos perdemos totalmente. Entonces, esta falta de voluntad pública y privada de asumir esta responsabilidad, lo único que ha hecho es que muchos han hecho muchos negocios. La ciudad, y no sabemos si es de derecha, de izquierda o de centro, la ciudad y sus gobernantes les conviene porque dejan una sola avenida o un solo pasaje o una sola calle ancha y lo demás que se hagan bolas los desarrolladores. Y eso es un grave problema. Y también sucede, y nos pasa mucho, y en Estados Unidos está pasando muchísimo, y ahora están tratando de arreglarlo, en Inglaterra igual. En Boston, el proyecto más grande que ha existido en Estados Unidos fue el rearreglar, quitar un segundo piso para poderlo meter por abajo y empezar realmente a recomponer lo que era parte de la zona histórica de Boston. Entonces, en ese sentido, lo que nos pasa como resultado es que caminar, sentarnos o estar se vuelve una experiencia desagradable y desorientadora. Imagínense tener que cruzar, y a mí me pasó muchas veces en ciudades, visitando ciudades en América Latina o en Estados Unidos, cruzar algo como vemos en la fotografía es poco menos que imposible. Es una ciudad dividida. Y eso lo que vemos es que cuando construimos nuestros pasajes urbanos o nuestros espacios públicos alrededor de ir, porque lo que nos interesa es llegar de A a B, perdemos los espacios para estar, para existir, para realmente poder gozar lo que podemos hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy hablando aquí de una ciudad asiática, pero Bangkok, que muchas veces habría que esperar, ahora han mejorado mucho las vialidades, pero había que esperar muchas veces 3, 4, 5 horas e irse a tiempo a llegar al aeropuerto, porque si no uno perdía el avión. ¿Qué sucede con todo esto? Empieza a haber amenazas, ya existen amenazas al medio ambiente, por supuesto, la contaminación es terrible, hay amenazas a la salud, por lo mismo, hay amenazas a la seguridad, como decía, porque no hay suficientes calles, no hay suficientes espacios para estar. La movilidad es terrible, la demanda de la movilidad, porque lo único que nos interesa es que la calle me lleve de A a B. Imagínense cruzar aquí esta calle sería un poco menos que suicida, ¿no? Y entonces las ciudades, con todo este problema, se van segregando y por eso es tan importante la coproducción de la economía y la sociedad, porque vamos segregando nuestros espacios urbanos y vamos haciendo cada vez más difícil espacialmente y económicamente podernos relacionar de una manera fácil. Hoy, curiosamente, se habla mucho, después de la pandemia, de las ciudades de 15 minutos. Y digo, pues si los que vivimos en Polanco vivimos en la ciudad 15 minutos hace años, porque tengo la tintorería, la farmacia, la tiendita, el puestecito, el restaurancito, el restauranzote, las pequeñas plazas, el jardín. Todo es más, y ahora busco un doctor que me quede caminando, un dentista que pueda llegar. Todo esto es muy importante hoy en día, pero ¿cuántos de nosotros somos tan afortunados de tenerlo y cuántos ni soñando todavía se les puede ocurrir tenerlo? Y por eso la importancia de generar un movimiento en donde el espacio público sea para todos, porque hoy es realmente muy limitado. Hablaba con Ana antes de iniciar esta sesión. ¿Cuánta gente se tiene que ir y ahorita no, porque bueno, ya con la pandemia están empezando, post-pandemia están empezando a regresar, aunque todavía no terminamos de la pandemia. ¿Cuánta gente se va a celebrar el cumpleaños de su niño al bosque de Chapultepec? Porque es el bosque por excelencia. Pero
¿cuántos bosques necesitaríamos tener para que esta gente no tenga que venir al bosque de Chapultepec? Y no porque no sea abierto a ellos, es fantástico que sea abierto a todos, pero sería ideal que tuvieran uno cerca de su población, de su barrio, de su colonia, y eso sería fundamental en todos lados. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja y cuáles son los valores que hoy en día hemos estudiado muchísimo? El valor económico, porque si los gobernantes entendieran la importancia del espacio público bien desarrollado, genera una vitalidad económica, podrían cobrar mejores impuestos prediales, porque el valor del suelo sube cuando está alrededor de un parque bien asentado. Se hace una reducción del gasto público, porque tenemos mejores espacios para poder llegar o acceder o llegar rápidamente a un hospital o a una escuela o a un centro comercial, como decíamos, o a lugares que sean económicamente de gran valor. Hay atracción, porque todo esto la gente finalmente quiere buscar predios y lugares que estén alrededor de algo que tenga valor, y eso genera una inversión, y hay confianza en los inversionistas cuando ven que las calles están desarrolladas, que las plazas están bien construidas, bien diseñadas, y en ese sentido hablamos de lo mismo en el valor ambiental, en la reducción de la contaminación, tanto auditiva como visual. El aumento de la diversidad ecológica se puede dar si tenemos buenos espacios para desarrollarlo. En la reducción del consumo de energía, sin duda. En la huella de carbono. En la integración y en el orgullo de tener espacios en donde salgamos de nuestras casas y podamos caminar con confianza, con tranquilidad, sin problemas de seguridad, teniendo una identidad y una dignidad de lo que se habla tanto hoy, pero que mucha gente aún no tiene, porque definitivamente sale de su casa y es un horror tener que ver lo que sucede. O cuántos niños, hacíamos muchas veces cuando daba clases en la UNAM, hacíamos mucho ir a la calle y pedíamos a la gente que nos dibujara un poco cuál era su zona, por ejemplo. Y nos encontramos una vez una niña que dijo, yo nada más puedo poner este pedacito de calle. Era su salida de casa, la calle, la vivienda de un lado y la vivienda del otro. No me dejan salir más allá, me dijeron, porque es muy inseguro. Y la niña no salía de casa, no conocía su calle y no sabía ni que existía. ¿Y cuántas veces es importantísimo que alguien tenga la posibilidad de salir? Yo viví una infancia donde nos salíamos a la calle y jugábamos pelota y hacíamos lo que queríamos. Y eso hoy es impensable, cada vez es más difícil. O aprender a andar en camiones. O mis hijos ya nunca se subieron al metro. ¿Cuántas veces la gente no se subió al metro porque es inseguro, porque está lleno de gente? O aprender, como digo, andar en la calle era parte de los valores civiles que uno recibía. Y hoy cada vez es más limitado, mucho más difícil. Eso no puede ser. Ahora bien, el espacio público, aquellos que lo hemos estudiado y se ha visto, podemos medirlo y podemos considerarlo. En este sentido, y este diagrama me gusta mucho, lo hizo en la organización donde estuve trabajando cuando hicimos todo este cabildeo por el espacio público que se llama Project for Public Spaces. Y lo que nos dice es, la gente tiende a muchas veces tú ves a un niño y le dices, ¿cómo te fue en el parque? Estuvo chido, estuvo padre, fue divertido, es útil. La mamá dice, es muy agradable, es muy seguro, está muy limpio, es muy atractivo, qué bonito está. En fin, todas estas cosas que mencionamos, pero que no podemos medir. Sin embargo, lo que está en azul es justamente índices que nos pueden decir cómo se puede o cómo podemos observar un lugar. Si hay peatones, si hay vehículos, si hay un buen estacionamiento, si hay asoleamiento, si hay bancas, lugares para sentarse, si el lugar es seguro, si está limpio, si tiene confort, cuántos locales hay, y todo está en función de 4 grandes temas: la sociabilidad del espacio. Y no tiene que ser solo un parque, podemos medir todo esto en nuestras calles, en nuestros grandes espacios donde nos ligamos para llegar de un lugar a otro. Los usos y las actividades que se dan, cuál es la comodidad de la imagen, eso se puede medir en función de la limpieza, insisto, el asoleamiento, el confort, si hay lugares para sentarse, y cuál es el acceso y la conexión que tengo. ¿Tengo que rodear 5 cuadras para poder llegar o puedo llegar fácilmente? Estamos, y siempre que hemos hecho análisis, sabemos que si yo necesito caminar 10 minutos para llegar de un lugar a otro,
es muy bueno. Lo puedo hacer, a menos de que tenga un impedimento físico, pero en general no tengo ningún problema para hacerlo. Entonces, esto es muy importante porque es fundamental empezar a ponerle medidas a todas estas conforts que damos. ¿Cómo medimos? Como digo, muchas veces tenemos que decir si se proporciona sociabilidad a los espacios, hay lugares para sentarse, eso es fundamental. Si hay personas en grupos, sobre todo si hay mujeres solas, nos está diciendo que el lugar es bueno, es seguro, ¿no? Si hay una alta proporción de mujeres, es fantástico. Si encontramos gente, eso lo hemos notado mucho, si hay gente sonriendo o besándose o tomando de la mano, es que es un lugar que es agradable para estar, que no me da angustia. Que como digo, hoy en día muchas gentes en los barrios populares donde se juntan y donde se ven, es en la estación del metro adentro o se ven en la parada del camión. Ya no se ven en los parques. Es raro. ¿Por qué? Porque a veces no tienen un parque para llegar o simplemente de lo que se mueven del lugar de donde salen de trabajar a reunirse, nunca van a encontrar un espacio público agradable y se ven en la parada del camión. No hay de otra. Donde encontramos gente mayor observando. Es muy interesante cuando ustedes van a un parque que realmente funciona, encuentran muchos viejitos sentaditos en las bancas viendo a las parejas que se están besando, a los niños que están jugando. Eso es muy importante. Vemos a alguien, muchas veces nos gusta cuando alguien está a cargo, si hay un policía o un agente local o hay un kiosco donde yo puedo ir a preguntar, que me puedan decir qué hay. También es muy importante que el lugar esté con buen acceso. Y otra vez, no solo es el parque, sino las calles. Se pueden ver, están iluminadas. ¿Qué nos puede decir todo esto? Creo que se vuelve muy, muy importante. Y vamos poco a poco teniendo que desarrollar una conciencia de cómo observamos nuestros lugares para saber si estos lugares están funcionando o cómo podemos mejorarlos, que es fundamental. Y eso podemos decir que, uy, perdón que esta se fue en inglés porque la tenía para otra cosa que tenía yo que dar. Algo que me parece fundamental y me encanta, y perdón que no la quité, pero me parece que es muy importante porque nos dice exactamente cuántas veces tenemos un espacio público que queremos diseñar muy chic, muy elegante, arquitectónicamente fantástico, pero que no vemos gente o que lo que vemos es mínimo de gente, porque no hay ni dónde sentarse, ni realmente nada que me dé sombra, ni todo es muy elegante, arquitectónicamente es perfecto, pero no me dice nada, ¿no? No tengo un cafecito donde sentarme, no tengo lugares donde el niño pueda jugar, inclusive las esculturas, es mejor una escultura donde el niño se sienta atraído y se pueda subir, le pueda dar el besito al changuito, que no tener, o fuentes donde me puedo mojar los pies son un atractivo enorme para los niños, ir a mojarse los pies o meter las manos o hacer chacoloteos, que sea con buena accesibilidad, que tenga iluminación, que esté abierto a las 24 horas. Todo esto es importante para nuestro desarrollo de los espacios. No solo son lugares, no estamos haciendo diseños arquitectónicos o urbanos, estamos solucionando necesidades que tiene la gente que vive cotidianamente, que trabaja cerca de estos lugares. Inclusive hoy tenemos un problema muy serio en la ciudad, que es cuánta gente viene después de 2 horas de trayecto a trabajar a la ciudad y pasa todo el día aquí. Y a la hora de tener que trabajar, yo lo veo aquí viviendo en Polanco, la gente que trabaja en oficinas, las secretarias, los guaruras, la gente que hace limpieza, tiene que empezar a buscar dónde poder comer en la calle. Y normalmente abren los coches en una cajuela y ahí empiezan a vender los tacos. O los albañiles que están trabajando en un espacio de construcción, llega la señora con la canasta y los tacos. Pero ¿por qué no podemos arreglar los parques para que sean y funcionen para todo el mundo, no solo para la gente que vive ahí? Las señoras de Polanco nos dicen, es que nosotros pagamos los impuestos, pero en realidad debemos de pagar impuestos y acceder y hacer espacios para que todo el mundo pueda acceder a ellos y que un espacio tenga bancas, que tenga un pequeño café, que tenga espacios para llevar mi torta y sentarme a tomar mi lunch en el día, a poder descansar, poder simplemente descansar 10 minutos en lo que tengo el espacio, la pausa del café para poder regresar a trabajar. Todo esto es importantísimo en nuestras ciudades
Y hoy más que nunca tenemos que empezar a resolver estos problemas de la gente que tarda horas y horas para llegar. Y lo ideal sería que pudiéramos tener estos espacios públicos en sus propios lugares para poder desarrollar también economías en estos lugares y que la gente no tenga que venir a los centros de las ciudades para poder trabajar. Eso se vuelve fundamental hoy en día y hoy más que nunca, después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de todas estas cosas que hoy se están exacerbando. Ahora bien, las ciudades tienen, todos los espacios públicos tienen una solución. Y aquí tenemos un espacio que si ven cómo se daba vacío, muy elegante, muy bien puesto, en fin, y simplemente lo que hacen unas bancas y unas sillas, o unas sillas y unas mesas. De pronto la gente llega precisamente a poder comer, a tener un lugar donde echar la basura. O sea, es el mismo lugar, es el mismo espacio y sin embargo vemos la diferencia que puede darse en un lugar y en otro. Lo mismo, ¿qué sucede cuando un lugar está vacío? No falla. Nos pasa como este parque que es muy famoso en Nueva York y que lo hicieron estos amigos de PPS. Fíjense en la izquierda, era un seto que cerraba, no tenía accesibilidad clara, y como cuando se empezó a dar nuevas actividades, lugares para sentarse, empieza a generarse todo un desarrollo de actividades fundamentales. Se ha demostrado, y cada vez es más claro, que un lugar, un espacio público que tenga 10 actividades va a tener éxito. Y no me refiero a tiene que ser bancas y el parque y las... Lo hemos notado aquí en grandes espacios cuando hay mucho movimiento, contamos 10 actividades. El periodiquero que está vendiendo, el que vende la fruta, el que vende las flores, el que está ahí, el que acomoda los coches, el que va a la entrada del estacionamiento, en fin, un café que está ahí cerca y de pronto en una esquina grande encontramos 10 actividades y aquello siempre está lleno de gente y nos sentimos muy bien y nos sentamos encantados a tomar un cafecito. Ahora, fíjese lo que sucede cuando hacemos bancas muy elegantes o cuando hacemos jardineras muy elegantes, pero las pusimos chuecas y miren lo que sucede para poderse sentar. La gente se sienta de todas maneras. Buscamos la manera de poder integrarlo a nuestra vida cotidiana. Y si no tenemos dónde hacerlo, pues nos lo inventamos. Y si las bancas están dando para el lugar donde el arquitecto o el urbanista pensó que había que ver y están equivocados, miren lo que sucede. O sea, la gente sabe lo que le gusta y busca la posibilidad. Algunos quieren sombra, algunos quieren sol, algunos quieren compañía. El hecho de triangular es fundamental. Fíjese cómo en este parque los niños no vienen, los papás vienen a pasear a los niños, pero fíjense con qué se están divirtiendo los niños, con el perro del vecino. ¿Y qué sucede, como digo, con los viejitos? Vienen a ver a los demás. Entonces, una cosa trae a la otra. La triangulación es fundamental porque se da justamente la atracción de la gente, atrae más gente. Y eso es muy rico. Y tenemos que pensar también en diferentes edades. Siempre tenemos que pensar en hombres y en mujeres, en niñas y en niños, en bebés, en gente mayor, en gente que hace actividades económicas y las actividades que estas deben tener. ¿Cuántas veces vemos en los barrios o en los pueblos jardines muy lindos, muy bien arreglados y un letrerito que dice no pisar el pasto y nadie puede tocar lo verde? Y entonces limitamos, pero a más de la mitad, cosas que se pueden hacer o que deberían de poder hacerse. Miren estas ilustraciones en calles que se cierran a la mitad. ¿Cuántas veces vamos a un mercado sobre ruedas que pasa el sábado y lo quitamos el resto de la semana? Y funciona muy bien, ¿no? Hoy en día se usa mucho el pintar algunas calles para ligar o generar espacios que se conjugan unos con otros. Muchas veces hacemos ferias, inclusive las ferias son tradición de hace años y siglos, que siguen dándose muchas veces en los pueblos y las hacemos aquí en las ciudades y cerramos una calle para poder explotarla y que todo el mundo llegue y se divierta. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad. ¿Cuántas veces de voluntad y de conectarnos con la ciudadanía? Porque la ciudadanía nos tiene que decir también qué necesita, qué requiere. Hay más niños, hay gente mayor, cómo se están generando los espacios, qué es lo que se nos está dando, qué necesitamos.
Cada 10 años cambian las necesidades. No es lo mismo la señora que tiene que sacar a pasear a sus niños como estos en la carriolita. En 10 años estos niños lo que quieren es una buena bicicleta, la patineta y el Skype, o ¿cómo se llama? La patineta para echar piruetas. O en 10 años más lo que quiere este niño es un coche para irse a la universidad y empezar a desarrollarse en otros espacios. Todo va cambiando y tenemos que ser conscientes de estos cambios. No podemos seguir haciendo el mismo jardín con las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque aún así es atractivo, pero si tuviéramos más actividades que desarrollar, sería todavía mucho mejor, mucho, mucho mejor. Y por último, no olviden, cuando un espacio está hecho para que una gente mayor, 60, 70, 80 años, porque ahora son los mayores, somos cada vez más, cuando una gente incapacitada y cuando una señora con carriola y con tranquilidad, quiere decir que va a funcionar para todo el mundo. ¿Cuántas veces hemos tenido una calle que cruzarla corriendo porque ya se acabó el tiempo? Tendríamos que medir el cruzamiento de las calles en función de la gente mayor. ¿Por qué? Porque la gente se juega la vida tratando de cruzar. Y eso es muy importante también. Entonces, tenemos cada vez más que aprender a observar. Y las observaciones nos van a ir dando cada vez más guías de hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que mejorar todas estas zonas. Y por eso la importancia del espacio público. Y no lo debemos olvidar. Y les agradezco mucho. Bravo, Ceci. Qué interesante recorrido nos acabas de Bueno, dar. pues Defensora hay que del defender espacio el público. espacio público, pero es más que defenderlo, hay que impulsarlo, eso es lo importante. Sí, crearle o sea, dar las bases para que sí se pueda sostener y Claro. perdurar en el tiempo. A ver, yo quiero abrir el espacio a preguntas que pueden ponerlas en el chat o directamente poner su icono de la mano, pero antes te quiero consultar algo, Ceci. Dime. Desde esa voz que procura el espacio público, que es una especie de custodio, me gusta hasta esta voz que compartes, como de humanizar el espacio. O sea, no es cualquier forma la de protegerlo. Y lo digo humanizarlo porque estos cafés de los que hablas, estos lugares para sentarse, son los espacios de encuentro, ¿no? Son Así es. realmente se busca el estar bien, el estar que sea agradable. Como parte del objetivo de Parque Arte es crear eventos artísticos y hacer una labor curatorial. Tú imaginando eventos en parques, ¿cuáles son los que a ti más te vibran? Puedes hablar de plástica, puedes hablar de música, puedes hablar de artes escénicas, lo que quieras. ¿Cuáles son, qué tipo de eventos son los que entran en buena sintonía con un espacio público, que siguen esta línea de humanizar el espacio y de, digamos, cuidar, ¿no?, al visitante? Sí. ¿Qué Mira, podrías? algo que pasa muy comúnmente y lo vemos en todo el país es los mexicanos somos comelones. Y nos encanta tener lugares para podernos sentar y tomar un café o comernos algo. Entonces, si cada espacio público o inclusive para poder poner arte, es muy agradable poder tener junto de ese arte un espacio donde yo me pueda sentar y donde me pueda comer algo. Entonces, ¿cuántas veces podríamos dejar que un café tome la responsabilidad de barrer, de limpiar y de mantener los basureros limpios, de quitarlos, ponerlos, en fin? Y esto va ligado totalmente de la mano de que haya gente que va a cuidar a sus niños y si hay un espacio para jugar y además tenemos espacios con arte. Puede ser un éxito si además me paso ahí la mitad de un par de horas o la mitad del día o lo que haga falta y puedo tener otras actividades. El arte solo a todos nos encanta. Bueno, a mí me encanta ir al Jardín del Arte. Pero si yo tuviera otras actividades o llevar a mis niños, si tengo niños chicos, y que puedan jugar en un espacio, pequeño espacio, y mientras tengo un café donde los pueda ver, y mientras otro miembro de la familia puede ver el arte y luego voy yo, nos vamos combinando. Todo esto nos ayuda. O sea, yo creo que todo esto tiene que ir conjuntamente. Estas ideas de que solo el arte y porque es todo muy elegante y no podemos tocarlo, me parece
que se vuelve obsoleto. Obsoleto en el sentido de que si es una escultura, el niño quiere tocar, si es el agua, el niño quiere meter la mano, queremos verlo, queremos sentirlo, queremos hacerlo nuestro. Y yo creo que eso es fundamental. Me encanta eso que dices, porque parece una cualidad del arte que está en el espacio público, el espacio abierto, digamos. Puede ser muy interesante el arte de los museos, pero sin duda tiene una serie de restricciones que no tiene el espacio abierto, que pareciera que contiene obras que están hechas para completarse por nosotros, de alguna forma se recrean con nuestra propia visita, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo ves y lo vemos. A mí me encantó estamos hablando de hace 20 años, no sé cuántos años ya tiene, la exposición que se da sobre Reforma con las fotografías, que es fantástica y que la han mantenido también. Esa uno desde el coche la ve y la admira. Hay gente que camina y se la camina toda y es linda. O sea, fue sacar el arte a la calle. O sea, eso es lo que se hizo. Y creo que ha sido un éxito. O sea, no hay quien no la vea cuando vamos paseando por esa parte de Reforma, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo de lo que se puede dar en la calle. Si estamos en un parque, se pueden dar muchas más actividades y me parece fundamental. Claro, que sean para la gente, no que sean estas Sí, obras que uno no se siente ni y invitado, además, ¿no? una cosa trae a la otra. Cuando tenemos un café y hay gente sentada y hay niños, va a aparecer el globero, no faltará quien te venda revistas o que te venda dulces mexicanos o todas estas cosas se van atrayendo, son imanes. Entonces, el arte por el arte atrae a pocos, nos atrae a pocos, que nos encanta la idea de ir a ver cuadros o buscar la nueva escultura o ver qué se hizo, etcétera. Pero la realidad es que queremos ver mucho más y queremos que la gente vaya aprendiendo del arte, pero no va a llegar a ese arte si no la buscamos desde otro referente que ya exista y que sea algo con que la gente se relaciona antes que el arte. Claro, que conecten. Antes de pasar Exactamente. la palabra a alguien que quiera participar, quisiera comentar esto. Normalmente los webinars les hacemos preguntas a los expositores, les decimos cuál pudiera ser una pregunta detonante, ¿no? En el tema. Y me hizo mucha gracia lo que me dijiste, Ceci, porque en realidad la volteaste, ¿no? La pregunta que me propusiste es, ¿qué espacio público se puede renovar cercano a tu, es que la estoy buscando porque la apunté, decía algo así como, ¿cuál es el espacio público en el que te puedes involucrar o cuál puedes renovar? Y esto me encanta porque es Sí. pasarnos la bola, ¿no? No nada más problematizar o generar argumentos de un tema, ¿no? De conceptos ahí embalsamados, sino, ¿cuál es la pregunta interesante? Participar que estés Claro, claro. cercano a tu casa. ¿O qué hago yo por los espacios públicos de mi colonia o de mi barrio? Totalmente, ¿No? muy, muy bueno. Uh -huh, uh -huh. Pues Sí. venga, aprovechemos estos minutos que tenemos. Quien quiera hacer alguna pregunta puede ser directamente con su micrófono o a través del chat. Si quieren comentar algo o preguntarle algo a la doctora Cecilia Martínez Leal. No. Mira, aquí tengo una pregunta, la voy a leer en voz alta. Es Fernanda Castillo que nos dice, buenos días, muy interesante la exposición. ¿Cuál sería una manera de implementar espacios públicos en las áreas de bajos ingresos sin que el mantenimiento y efecto de su existencia pudiera llegar a desplazar a la población existente? Escuché que la existencia de estos espacios impulsa un aumento en el predial e impuestos, ¿no? Y quisiera saber qué tan viable sería implementarlos. Claro. Bueno, todo en orden. O sea, yo hablé de los prediales, ¿verdad? En zonas donde ya existe un barrio elegante, tiene jardines, espacios públicos, etcétera. ¿Qué sucede en los espacios donde hay gente pobre? O sea, para empezar, habría que empezar por mejorar las calles antes de empezar con un espacio público. Pero, por ejemplo, hay un proyecto que todo el mundo ha copiado y todo alcalde fue a visitar en su momento, años atrás, era el espacio en Colombia, en Medellín. Y en Medellín se vio que había una zona, por ejemplo, donde estaban había no solo dos gentes, vendían la droga y todo se mataba y había muertos por todos lados, era un desastre. Empezaron a abrir calles para que aquello se empezara a conectar. Y de hecho era una zona
es en una zona de gran pendiente, que fue donde se metió por primera vez, que ahora ya se copió, ahora ya tenemos aquí y ahí en toda América Latina, el funicular. Ahora, ¿qué sucedió con el funicular? Muy importante. Donde se hicieron paraderos, se abrieron calles y ahí empezó a generarse un desarrollo económico. Y poco a poco, en la parte alta, se abrió una nueva biblioteca, ya había zonas de descanso y zonas de actividades económicas y sociales. Y eso empezó a desarrollar grandes nuevos espacios, mucho orden, pero mucho orden con estos espacios públicos. Ahora, muchos de los espacios que arreglaron negociaron y llevó años, no son cosas que se hacen de un día para otro, llevó años, casi 10 años con organizaciones civiles, con las comunidades, ver quién estaba dispuesto a ceder su predio para recibir un departamento y hacer una torre y dejar un espacio donde se pudiera hacer un parque para todos los demás. De hecho, así se dio en Nueva York en su tiempo, ¿no? La gente donó terreno para hacer Central Park, no fue gratuito. O sea, así se dio, así se generó. Y esto se puede ir dando con mucho tiempo, con mucha negociación y tratando de ver realmente si la gente puede estar interesada. Mucha gente donó sus espacios en Medellín para irse a vivir a un departamento, gente mayor que estaba dispuesta a hacerlo. Y entonces así se fueron desarrollando nuevos espacios de convivencia, algunas torres no muy altas, bajas, y empezaron poco a poco, pueden ir subiendo los impuestos, pero a lo mejor se ve y se observa, vamos a subir el predial, o ni siquiera lo vamos a cobrar por los primeros 5 años, hasta que la gente se mejore, se pueda dar una nueva implementación de cuestiones prediales. Entonces, todo a su tiempo y todo con calma, y tenemos que irlo llevando de la mano poco a poco. Súper interesante esa respuesta, donde dices que lo primero son las vías de comunicación, los Claro. accesos que tienen que ir de la mano para después llegar a ese puerto, digamos, que pudiera ser un parque o lo que sea. Bueno, para que tengan una idea de la importancia, me tocó una vez que me quedé helada, porque no supe ni qué decir, trabajando en una comunidad muy pobre y no había agua, entonces queríamos meterle el agua potable, que tan importante. La señora dijo, no me den agua. Esa voy y la carrea porque me quedo aquí cerca. Necesito la parada del camión para ir a trabajar. O sea, es importantísimo muchas veces la conexión que tenemos o que tenemos que hacer de ciertos barrios o lugares perdidos hacia la ciudad, porque es lo que hace que la gente, si ya tiene un espacio donde estar, aunque sea la casa cayéndose, dice, mi siguiente paso es el empleo. Claro. Y entonces necesito que me conecten adecuadamente a la ciudad. Uno de los graves problemas que sé que están viendo ya las gentes ahora de Sedato, etcétera, pero que se nos quedó terriblemente, fue todas estas viviendas que se hicieron por millones afuera de las ciudades y que hoy quedan allá como espacios perdidos. Inclusive algunas de esas se han vuelto cementerios de narcotráfico. O sea, porque las casas están abandonadas, porque la gente no quiere vivir ahí, porque no llega un camión, porque no hay parada de camión, porque no hay servicios, porque no hay nada. Entonces, ¿cómo puede uno vivir así? Y las grandes dudas ahora es de esos espacios, ¿qué debemos dejar y qué debemos absorber como parte de la ciudad? Y mientras no tengan accesos y calles y servicios y comercios y vida alrededor, nadie los va a querer. Bien, es muy, muy interesante esa parte. Y ahora que mencionas esto, y sobre todo al hilo de esa conversación o esa pregunta de cuál es el parque o el espacio en el que te involucrarías, yo te preguntaría por el tipo de gestión específicamente para México, la gestión de un parque, digamos que se va a fundar o que se ha encontrado este espacio. Me interesa como esta comparación muchas veces con la forma americana, que tiene patronatos, que tiene la sociedad civil muy encima, y algunos modelos europeos donde es público, donde realmente no es un asunto de la ciudadanía. ¿Cuál sería un buen modelo para México? Bueno, yo creo que podríamos empezar arreglando muchos de los parques que ya existen. Simplemente buscar, y eso hay que hacerlo, o sea, todo cuesta trabajo, pero hay que ir a tocar puertas, preguntar si la gente lo aprovecha, qué le gustaría ver en ese parque, estaría dispuesto a dar algún donativo por una vez, poderlo mejorar. ¿Cuántas veces estamos viendo ahora mucho en las avenidas, en las lomas y en parques y pequeños espacios? En Polanco también
comercios que se están haciendo cargo de un pequeño espacio. Y ven, por ejemplo, ven zona arreglada por, yo qué sé, la europea o por tal empresa, y mandan a un jardinero a arreglar y poner flores. Ahora, eso se hace y se cierra como muy, no lo tocamos, no lo vemos. Pero esto se podría ir haciendo poco a poco con otros espacios públicos que queremos que sean nuestros, que los podamos utilizar. Pero yo creo que esa clave que has dado es fundamental, es la apropiación del espacio público, de la propia Bueno, comunidad. para que tengan una idea, me olvidó ponerla porque estaba yo con demasiadas cosas ahora esta semana, pero hoy la Coca-Cola tiene fundaciones que están generando con las botellas de Ciel, están generando bancas mezcladas, los PETs de plástico con la madera, y hacen bancas. Y un día justamente, ¿quieres una banca? Y dije, mándamela. No la pusimos en la banqueta porque no teníamos permiso, pero tenemos una jardinera afuera de mi edificio donde la pudimos colocar metida en la jardinera. Bueno, la banca está ocupada todos los días. Hay gente que se sienta para esperar a alguien que llegue, hay gente que se sienta a fumarse un cigarro, y venden unos tacos a la vuelta de la esquina y se va a tomar su taco. En la tarde se sienta alguien para que lo recojan ahí. Hay muchos, y es un referente. La banca, que es la pusimos y es un referente. Por supuesto, no faltó el vecino que dijo, oh, se van a subir, nos van a saltar, etc. Bueno, yo hasta ahorita no he visto nada de violencia. Realmente la banca ha funcionado muy bien. Sí. Y es una, perdón la expresión, pinche banca. O sea, no hay más. ¿Me explicó? Entonces, poco a poco, si vamos buscando qué se requiere o la gente que quiere hacer, y traté de convencer, porque esta banca, si la quieren ver, está en la esquina de Tres Picos y Lord Byron. Justo ahí se hizo porque se estaba desarrollando un gran edificio, no les quiero contar cuál, y entonces estaban arreglando todas las banquetas. Bueno, me cansé de pedirle a la delegación y a los señores que estaban haciendo la pongamos unas bancas en este espacio tan lindo que están haciendo. Ah, no, hicieron 3 jardineras muy monas, así muy elegantitas, ¿no? La gente se siente en el barandal de las jardineras, por supuesto, y no pasó más, no pasó mayores. Podíamos haber hecho un cambio radical en una esquina. No quisieron oír. Tener la conciencia de Tenemos eso. que empezar por escuchar a la gente, eso es fundamental. Sí, sin duda. Sí. A ver, voy a aprovechar una pregunta más para que podamos hacer el cierre. La leo en voz alta, es de Alba Balam y nos dice, de lo planteado en 1933 en la Carta de Atenas a la actualidad, ¿se han mejorado los espacios públicos? ¿Y qué espacio o espacios públicos considera que han logrado cubrir las necesidades mencionadas? Bueno, lo que ha sucedido fue, y fue parte de la problemática. En Europa, por ejemplo, con la Carta de Atenas, lo que se hizo fue que se desarrollaron montones de partes de ciudades que estaban destruidas. Ahora, muchas se arreglaron, inclusive hubo, que fue tremendo, edificios en Inglaterra que ganaron premios de arquitectura que 20 años después fueron destruidos porque los problemas sociales que se generaban eran terribles y hubo que empezar a reforzar. Otras cosas que hicimos, por ejemplo, cuando me tocó trabajar en Inglaterra, le dábamos la vuelta a edificios que tenían un acceso en una calle de servicio muy desagradable y los volvimos comercios para que tuvieran más cuestiones dinámicas, porque tenían garage que nadie usaba porque no tenían coche. Y generamos desde estudios de música para jóvenes, conseguimos que el gobierno local nos patrocinara, cafés, en fin, una serie de alternativas sobre la calle para poderlo desarrollar. Entonces, creo que es muy importante, sí hemos ido mejorando muchas de estas cosas. Otras no, otras siguen siendo un desastre, pero bueno, hay de todo. Y mucho del problema que se nos está empezando a empalmar, y se ve, por ejemplo, en Francia, con toda la migración que se da, recuerdan que hubo un gran escándalo hace algunos años, empezaron a incendiar zonas de la gente que había, de los migrantes que vivían en estos grandes edificios, que eran precisamente muchos descendientes de la famosa Carta de Atenas. Entonces, sí es importante, y creo que hoy todavía en la Escuela de Arquitectura yo tuve muchas veces discusiones,
que no debemos asumir lo que la gente quiere. Para mí ese es el principal problema. Debemos de preguntar lo que la gente necesita. La gente sabe lo que quiere y no tenemos que inculcarle a fuerza por hacer un diseño que nos da la gana, metérselos a fuerza. Es fundamental que estemos en comunicación. Un análisis que yo hacía en la Escuela de Urbanismo en la UNAM fue trabajar con comunidades y mandar a los estudiantes a preguntar a las gentes en esas comunidades cómo vivían, dónde estaban, a hacer análisis de las zonas, se podía abrir calles, no se podían abrir calles, qué se podía hacer. Y es un poco parte de esta, todavía nos viene como herencia de la Carta de Atenas. Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a abrir y estructurar para que se pueda generar. ¿Qué está pasando en CU? CU, que es tan resguardado y que tenemos las mejores representaciones de arquitectura de la segunda mitad, de la primera mitad del siglo XX. Hay edificios fantásticos. Y hoy tenemos unas broncas, ¿no? Niñas violadas, muertos, las zonas de las drogas que todo el mundo sabemos dónde están. Y nadie quiere tocarlo porque es muy importante mantenerlo como está. La realidad es que hay que empezar a afectar algunas zonas abriendo calles que sean mucho más públicas y que sean mucho más ligadas a la ciudad. No es la UNAM aislada y es fantástica la UNAM y tiene cosas maravillosas, pero tenemos que abrir. De otra manera, siempre va a haber problemas sociales. Buenísimo esto que estás diciendo, Ceci, y lo que voy a hacer es leer estos dos comentarios que no son preguntas, pero abonan a esto que acabas de explicar. Nos dice Zoila Sánchez, así es, construir con, para y desde la comunidad. Exactamente. Sí. Francisco Mójica nos dice, un saludo desde el Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde tenemos un proyecto interdisciplinario de investigación denominado El diseño del paisaje urbano desde la diversidad social, cultural y ambiental del conjunto del Paseo de las Damas en Costa Rica. Caso de los Parques Nacional, España y Perfecto. Morazán. Espero que podamos seguir en comunicación. Saludos. Francisco Javier Mójica Mendieta, antropólogo, docente, investigador, y nos deja su correo. Sí. Bueno, a Francisco le puedo comentar que si se mete a la página, hay un movimiento de jóvenes hoy que se llama Place Making, que fue parte del resultado que logramos de haber metido el cabildeo del espacio público en Hábitat de Naciones Unidas. Place Making tiene, olvídate, tiene montones de actividades que hacer y se ligan cada rato, así como aquí ahorita, de jóvenes de todo el mundo. Te puedes enterar de todo lo que están haciendo. Place Making se llama. Sí, y te va a encantar. Ahí te van a dar montones de ideas, de comentarios. A mí me acaban de invitar a un webinar que va a haber con ciudades africanas, se juntan las ciudades hindús, luego se habla por todo el mundo, en fin, es un movimiento, hay una cantidad de cosas hoy en día maravillosas que podemos ver. Yo ya soy las generaciones pasadas y soy un poco como la madrina de todo esto, pero ya lo que quiero ya es, me encanta ver a los jóvenes actuando en todos estos espacios y tratando de promover nuevos espacios. Pues maravilloso, Ceci, porque nos andas contagiando. Qué bueno, me parece muy bien. Ustedes son los que tienen que seguir todas estas situaciones. Está muy, muy bien. La verdad es que ha sido un placer, mi Ceci. No, mil gracias. Sí, vayamos cerrando. Creo que conversaciones de este tipo tienen un enorme valor. Cada mes estamos preparando estos webinars. Les agradecemos que se acerquen, que nos propongan temas, que participen. Es una discusión de todos. Latinoamérica necesita este tipo de conversaciones y que vayamos haciendo cambios poco a poco. Visítenos en las redes, en la página parque-medioarte.org. Ahí también está mi correo, Ana Barberena. Y nada, el placer de estar aquí con Ceci. Muchas gracias. Ha sido de lo más interesante. Mil gracias a ustedes por escucharme y por la paciencia. Qué bella, Ceci. Que les vaya muy bien a todos. Un abrazo, Ceci. Gracias. Hasta pronto a todos. Nos vemos. Gracias por conectarse.